Hola amigos de la Pizarrita, bienvenidos a otra semana de Pizarrita. El día de hoy traemos un tema del vecino del norte, un tema, creo que hoy nos vamos a convertir en la pizarreando, para mezclarnos ahí con el ventaneando un poquito, pero no antes dar la bienvenida a mis compañeros y amigos Pillo y Fer. Pillo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sí, creí que nos íbamos a convertir en The Blackboard. No. Fer, ¿tú cómo andas? Buenas tardes, gusto saludarlos, todo bien por acá. Pues sí, el tema que traemos hoy es un poquito en relación con lo que ha pasado con la selección de Estados Unidos al término de su mundial. Por ahí salieron algunos problemitas, unos trapitos al sol de lo que estaba pasando dentro de la concentración de Estados Unidos. Me imagino que ya la mayoría están informados sobre lo que pasó. Nada más así un resumen breve. Pues yo creo que al público todo empieza con lo del el regaño, digamos, que hubo para Gio Reyna por su mala actitud en entrenamientos, y bueno, eso se vio reflejado en su casi nula participación en el Mundial, ¿no? Un buen jugador de la escuadra americana que juega en el Borussia Dortmund. Todo el mundo se preguntaba por qué pasaba, pero una vez que acaba el Mundial, pues sale esta historia de que pues no estaba entrenando con una actitud positiva, que era lo que estaban pidiendo el cuerpo técnico de Estados Unidos. Por ahí también sale una disculpa por parte de Gio Reyna. Y Fer, no sé si quieres complementar de aquí para dónde nos vamos con la historia. Sí, o sea, creo que era una de las grandes interrogantes del fútbol mundial, ¿no? Respecto a la selección de Estados Unidos, entendiéndose los temas. ¿Por qué no juega Gio Reyna? Entonces, siguiendo con la línea que mencionas, había muchos cuestionamientos al entrenador de por qué no lo estaba haciendo, y siempre el comentario era que pues, no estaba con la mejor actitud, que no estaba entrenando bien, y después viene un tema, ¿no? Se habla de que había algo más, que había un problema ahí entre ambas partes, por decirlo de alguna forma, que no solamente era el tema deportivo, que era también el tema, que era un tema extracancha, ¿no? Entonces no se sabía a ciencia cierta qué es lo que estaba sucediendo, y pues obviamente es una interrogante válida, ¿no? Porque uno de tus jóvenes promesas no está siendo tomado en cuenta. Joven, ¿no? Pues y sí, creo que ese es el tema, ¿no? ¿Por qué no está siendo tomado en cuenta si físicamente estaba bien? Y bueno, al final, como bien dice Diego, inclusive Gio Reyna hizo por ahí un comentario pidiendo un poco de perdón, y lo escabroso viene después, ¿no? Una vez que termina la participación de Estados Unidos, se filtra una información de un acontecimiento que sucedió hace más de 30 años, donde había algo entre Greg Berhalter, que era el seleccionador de Estados Unidos hasta ese momento, con su esposa, ¿no? ¿Qué es lo relevante de esto? Bueno, es un acto de violencia de género, y por dicha situación a Berhalter se le separa. Creo que de una manera adecuada. Estos temas deben de ser tratados de raíz, pero la interrogante que empezó a circular es ¿quién reveló esa información? Porque Berhalter hace 30 años ni siquiera era jugador de fútbol, no profesional. Exacto. Ya era colegial, ¿no? Creo, sí. Exacto, estaba en universidad. ¿Quién había recopilado esa información? Entonces empezaron las especulaciones respecto a quién pudiera ser, que tenía que ser alguien que fuera cercano a la familia. Y bueno, resulta que a los días de haber salido esta noticia, da un paso al frente la esposa bueno, más bien la mamá de Gio Reyna, y dice: yo fui la que soltó a estos medios, porque se estaba manejando que habían amenazado a Berhalter de destruirle la carrera ¿cómo se llama? Si no jugaba a Reyna en el Mundial. Y bueno, ella por eso salió a hablar y decir: yo fui la que filtró esa información a los medios. Él me dijo que nosotros vamos a... Bueno, o que ellos estaban buscando mejorar el profesionalismo de Reyna, y que por eso lo estaban haciendo, pero ella sentía que las medidas habían sido excesivas, y que no solamente se habían limitado a tratar de mejorarlo, sino que ya había ahí
¿cómo decirlo? Como una intención de perjudicar al jugador. Entonces ella sale y dice, no, bueno, yo filtro esta información como, pues, como algo que sucedió, nada tiene que ver con que no haya jugado mi hijo, de hecho yo estaba de acuerdo en que no jugara y que se le disciplinara, pero siento que las medidas fueron excesivas y bueno, por eso filtré esta información. Parte 1 de la novela es que ella era amiga de la actual esposa de Berhalter, entonces es un tema sumamente delicado. Y bueno, hoy en día la relevancia que toma esto es que ella fue jugadora universitaria, su esposo fue inclusive jugador de la selección de Estados Unidos, emblema. Capitán. Claudio Reina, capitán. Claudio Reina estuvo en la Federación de Estados Unidos y actualmente es uno de los principales directivos en Austin FC, que es uno de los proyectos más ambiciosos nuevos de la MLS. Y esta situación genera, bueno, la gente que está en el fútbol formativo, para todos aquellos que no conocen del todo el fútbol formativo en Estados Unidos, normalmente para que tú puedas llegar a estas academias profesionales pasas por clubes privados. Al pasar por estos clubes privados tienen un costo, y el costo para jugar fútbol a un nivel competitivo es alto. Entonces aquí hay una de las grandes críticas, ¿no? Y creo que es interesante este tema porque vamos a poder hacer un poco la comparación entre México y Estados Unidos y cómo no es que en Estados Unidos todo lo que se hace bien, ¿no? O sea, creo que hay cosas, hay puntos buenos y puntos Tienen demasiada influencia los papás. Es correcto. Tienen demasiada influencia los... ¿Cómo que Estados Unidos no es el ejemplo a seguir? ¿Cómo? Creo que nada más aquí un detallito todavía para aventarle más leña al fuego. No Giovanni, el papá, Claudio Reina, como directivo de Austin TV, se lleva al hijo de Berhalter a Austin FC. ¿Por qué dije Austin TV? Austin FC. Nada más también, y no le renuevan el contrato ahora que venció en diciembre. O sea, todo es una... ahí pues, digo, se puede llegar a malinterpretar de mil maneras, pero así está la cosa. Así es. Entonces, bueno, ahora sí que en el apartado de lo que nos compete, lo que es el fútbol, el primer paso es, hoy en día lo que se está hablando es, a ojo abierto, esta situación viene de los papás quejándose ante el jefe del entrenador que su hijo no juega, ¿no? Esa es, digamos, la simplificación que se le puede dar a esta situación. Es, yo voy y me quejo con el presidente de la federación porque no están permitiendo que mi hijo juegue. Esa es una de las grandes críticas que tiene el modelo norteamericano hoy en día. Al ser clubes privados en su mayoría los que proveen a las academias profesionales respecto al talento humano, a los jugadores, esta situación es muy común. Ahora bien, no sé, Pillo pudiera platicarnos cómo, si a él le tocó vivir algo así, o tú mismo, Diego, cómo es el fútbol en México, para poder hacer la comparativa, ¿no? No, yo creo que en el tema de México también vas de un arranque de que la mayoría de la gente que está en divisiones inferiores viene de otro extracto social, ¿no? Viene de escasos recursos. Entonces no creo que ese tema de influencia sea tan notorio, ¿no? Creo que ahí viene un tema, en algunos casos no se puede generalizar, creo que es un tema del que se habla, porque nunca se ha comprobado, que es el de un poquito más de corrupción en cuestión de los entrenadores y en el dar las oportunidades para ir avanzando, ¿no? Pero ese tema como influencia de los papás creo que no se ve aquí en México, o no se sabe. Que ese es digamos el paso o la diferencia primaria, ¿no? Es entre las estructuras. Lo que se dice, ¿no? Porque a mí no me... Yo no lo puedo decir, es lo que... Las historias, ¿no? De toda la vida que yo creo que ya en esta época, si existiera, ya se conocería, ¿no? Digo, así como... y en contrapunto está el tema de Pumas, ¿no? Que hace no mucho había supuestas reclamos a la directiva, ¿no? De que estaba dándose ese tipo de manejos en CU. Como bien dices, todo de manera supuesta, porque ni se levantó, ni se le dio seguimiento, ni nada de eso, ¿no? Bueno, y agregando más rápido, creo que es el tema de la influencia de los papás en Estados Unidos. Creo que es un tema ya, bueno, medio
no sé si llamarlo cultural, porque va más, o sea, va más allá del fútbol, va en otros deportes, inclusive se han visto muchos casos en temas de admisiones a universidad o en muchos temas, ¿no? Que los papás se involucran para sacar beneficio para sus hijos. Es correcto. Entonces, bueno, esa es la primera crítica que está. Dicen, si imagínate, si a nivel selección de Estados Unidos los papás van y se quejan con el jefe del entrenador para que lo quiten, insisto, al tema de Berhalter no vamos a entrar porque eso es algo que no nos compete. Lo único que creo que la postura de nosotros es que la violencia nunca será la solución. Respecto al tema de filtrar la información y de que porque mi hijo no está jugando saco esta información, entonces eso es algo que sucede mucho, que es una crítica constante, principalmente en los clubes privados. Ahora bien, ¿qué es esto de clubes privados? Insisto, como Estados Unidos es tan grande, no hay tantos equipos en los estados ni en las ciudades como para que puedan jalar o todos los equipos profesionales tengan ese alcance que a lo mejor pudieran tener en otros países donde por ciudad hay 2 o 3 equipos y los jugadores pueden estar y hay diferentes categorías. Entonces estos clubes privados cobran buen dinero a las familias para que puedan sus hijos desarrollarse. Entiéndase bien, es como inscribirlo en una escuela, ¿no? O sea, para que no se confunde este tema del cobro con pagos y malos manejos. Después, si un jugador es lo suficientemente bueno para dar el brinco de estos clubes privados a la academia profesional, que ahí sí ya hablamos de un LAFC, un LA Galaxy, Austin FC, todos estos, entonces cuando ellos van allá, los jugadores firman un contrato, aunque sean menores, le llaman un contrato de academia, donde ellos se comprometen a jugar en este club a cambio de que haya un coste cero. Es decir, no se les paga, pero no les cuesta a los papás. No les cuestan los viajes, no les cuestan uniformes, un poco al estilo como se maneja en México, ¿no? Que el fútbol en estas fuerzas básicas no cuesta. De hecho, por contrato, ellos no pueden cobrarle nada a las familias. Si a un jugador lo trasladan, es decir, ven a Pillo en Puebla y se lo quieren llevar a New York Red Bulls, ellos pagan para que Pillo tenga donde vivir, pueda estar ahí entrenando, tenga comida, se aseguran que vaya a la escuela, sin costo para las familias, ¿no? Es más que una beca que un sueldo. Entonces sería como una especie de beca. Sí, claro, ese creo que sería completa. El ejemplo perfecto. Beca completa. Beca completa. Entonces, ese es como el camino para ser profesional. Ahora bien, en Estados Unidos es un poco diferente. Hay gente que va por la escuela y después va a la universidad con una beca deportiva en la universidad y después gracias al draft pueden llegar a la MLS, pero ese es otro rumbo. Entonces, esa es la primera crítica. La segunda crítica que hay en Estados Unidos es ¿cómo es posible que Claudio Reyna, siendo directivo de la federación o directivo de uno de los equipos de la liga, esté realizando ese tipo de movimientos, ¿no? O sea, él debería de cuidar la estructura más que saltarse la estructura. Obviamente siendo el símbolo que es, ¿no? Además. Y que fue jugador y pues estuvo del otro lado. Entonces, esa es la segunda crítica que viene, es cómo es posible que alguien de dentro, alguien que conoce cómo funciona, alguien que es un símbolo para las masas de lo que representa como jugador, esté haciendo este tipo de acciones. Porque al final del día debería de tener libertad el entrenador para poner o no poner, y si fue demasiado duro en el castigo o no, eso debería ser única y exclusivamente el tema del entrenador con el director deportivo o con el presidente de la federación. No que sea algo que se filtra a los medios y que con base a presión pierda el trabajo. Insisto, el tema no estamos analizando el tema de la situación personal de Berhalter, estamos hablando de cómo se manejó la información para que éste fuera destituido, ¿no? Entonces son las dos críticas más fuertes que hoy en día se están, o es la plática más profunda, ¿no? ¿Cómo es posible que en el fútbol profesional se sigan dando estas dos cuestiones? Una, por parte de un miembro activo que además es una referencia en el fútbol, y en segundo lugar, el tema de la influencia de los papás en el fútbol formativo, ¿no? No, la pregunta sería, porque les digo que no todo es perfecto, y a lo mejor si ustedes pudieran complementar cómo es el fútbol en México, hasta qué punto son las fuerzas básicas, todo esto para que la gente que nos escucha en Estados Unidos y la que nos escucha en México empiece a entender, porque creo que sí son muy diferentes y a lo mejor ustedes lo conocen un poco mejor, el tema de cómo funciona en México, hasta qué punto cobran, hasta qué punto no cobran, cómo es el alcance y todo esto, ¿no?
Hay que recordar que aquí en México, si quieres debutar, van a seguir cobrando. Haciendo amigos, como siempre, este muchacho. No, bueno, digo, por lo general las academias, pues semi-privadas, porque muchas están en, ¿cómo se dice? Tienen acuerdos con clubes para poder visorear a jugadores. Por lo general están hasta los 12 años, si no me equivoco. Ya de ahí son los clubes los que están manejando las fuerzas básicas, con torneos por lo general regionales en esas instancias hasta los 16 años. Me parece que ya empiezan a recorrer un poquito más del país, con pues, casi los mismos clubes que hay en primera división. Pero sí, ¿no? Cobrando, yo digo, pagando más bien, yo creo que 12 años, incluso algunos que tengan más suerte, que les vean mucho potencial de chicos, pues sí estarían moviendo a fuerzas básicas de algún club antes, pero por lo general así se maneja, ¿no? Ya el costo de formar al jugador iría por parte del club después, ya en estas instancias después de los 12 años. Y hasta cuándo los dejan de formar, pues aquí nunca. Siempre están mejorando. ¿Y es caro? ¿Esas escuelitas son caras? ¿Son baratas? ¿Cómo funcionan? Yo ya no tengo idea, ¿sabes? Antes sí sabía más o menos cuánto salía uno al mes. ¿Tú, Pillo, tienes idea? No, la verdad ya le perdí un poco, ¿cómo se llama? Ya perdí la cercanía, pero digo, las que son escuelitas, tales afiliadas, depende de la zona, ¿no? Y depende de donde esté, pues, ahí varía su precio. Entonces, pero a ver, yo creo que en México, perdón, para los que pero el tema es que termina. Escuelitas esas escuelitas, digo, yo creo que la mayoría se vuelven más un poco negocio, ¿no? Porque son como especie de franquicias que las contrata un privado y nada más se asocia con el club como para tener la imagen, algo así. Y solo si hay un jugador muy bueno, igual lo pueden sacar de ahí, ¿no? Yo creo que, o sea, el tema de aquí es más para que el niño juegue, para que practique el deporte, más que como una formación para aspirar a algo profesional. Sí, que yo lo veo así, no sé. De hecho, cómo lo ve Diego. Es un punto muy interesante porque ya, digo, aquí en México es cultural jugar fútbol, ¿no? Es algo que no todos, pero muchos de los niños lo hacen, lo hizo tu papá, a lo mejor tu abuelo, así, entonces nada, se va pasando culturalmente. Y pues sí, como dice Pillo, más que nada es para que pues el niño tenga algo, pues en que entretenerse, hacer amigos, ejercicio, todo. Y ahí sí, creo que una diferencia de Estados Unidos es el alto costo que tiene, pues sí llegas a esperar un poquito más de que te reditúe ese costo. Creo que también por eso veo también más la presión de los papás sobre las academias. Acá, como dice Pillo, ¿no? Acá el costo por lo general en estas academias, dependiendo de las zonas donde puedan estar jugando los niños, pues sí varía, pero no a un costo tan elevado como es en Estados Unidos, ¿no? Creo que alguna vez lo platicamos, el costo promedio. No, la verdad, sí, no lo sé. Yo llegué a estar en alguna, pero fue hace muchos años. Digo, era un costo muy accesible. Entonces, para entender, porque sí, creo que es interesante, sobre todo para los que nos escuchen, los mexicoamericanos, americanos que no están familiarizados con el tema en México y los mexicanos que no están familiarizados con el tema en Estados Unidos. Uh-huh. Entiendo que hay unas escuelitas privadas que se afilian o le dan o franquicia, fue la palabra que supillo, ¿no? O sea, sí, compran como el nombre para poder ser la escuela de Chivas en Tijuana, ¿no? Entonces, ándale, sí están vinculadas, pero no necesariamente ni los entrenadores ni la currícula, es decir, el aprendizaje viene de Chivas. Solamente ellos pagan por el nombre o sí pagan por todo el modo de entrenamiento, ¿saben? ¿O es algo que no? Hay las dos, según sí, hay las dos también. Yo justo hay las dos. O sea, sí hay una escuela, o sea, no sé en todos lados, la verdad desconozco en todos lados, pero sí hay escuelas que los clubes ponen en ciertos lugares para que sí les pueden llegar a servir para la captación de jugadores. Pero también se da las que hacen eso que tú dices, ¿no? Me acerco al club, oye, puedo usar tu nombre porque voy a poner mi escuelita. Ah, perfecto, sí. Pero aquí es una escuelita más de recreación que formativa. Sí. O sea, existen las dos opciones. Y luego también existe la vía escolar, donde... Pero ¿tienen toda la ruta? También. O sea, ¿tienen desde chiquititos hasta, por decir, 19? ¿O esas escuelas privadas
hasta cierta edad dejan de... Creo que hasta secundaria más o menos llegan, ¿eh? Según yo, ya preparatoria no... Sí, ya no tiene. Porque hay un chorro de tercera división, ¿no? De equipos de tercera división. Me imagino que se tiene que dar el salto, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, bueno, yo cuando yo jugaba y estaba en esas edades, había escuelas de fútbol, pero no eran afiliadas a los clubes. La única era, nos mandaban a una especie de las Fuerzas Básicas de Puebla, pero los que ya no tenían aspiración de llegar a primera división, tenían como su equipo B, y eso sí nos los mandaban, pero... ¿Y ahí les cobraban o no? No, a ellos no, los de Puebla no. Los del equipo B, ese que dices, no. No, esos no. Pero los de las otras escuelas sí. O sea, por ejemplo, clubes deportivos que tienen equipos de fútbol y eso, sí tienen un costo. Ya, ok. Y luego te digo, también está la otra ruta, ¿no? Pero esto fue hace 15 años. El escolar. Que también los escolares llegan a ciertas competencias en donde también hay varios visores de clubes o bueno, pero no es una ruta, digamos, trazada. O sea, ellos asisten a ciertos torneos y en los torneos visorean para llevarse. Sí, claro. Okay. Claro. Sí, no, si quieres el camino más parecido al de la MLS como tú lo conoces, o sea, sería el de el chavo que llega de 12 años a las fuerzas básicas del club y se forma ahí. Ok. O sea, ese sería el camino más parecido, ¿no? Que en Estados Unidos es igual, por eso les preguntaba para entender. O sea, en Estados Unidos es igual. Sí, el tema a partir de la sub-13. A partir de la sub-13. Nosotros a partir de la sub-13 se tiene cada año. En las academias MLS no. Es sub-13, sub-14, luego sub-15, sub-17 y sub-19. Ahorita en México parecido. Entiendo que cambió a sub-14, sub-16, sub-18 y sub-20. Entonces, esa es la única gran diferencia, pero digamos que en la estructura ya en el fútbol competitivo son muy similares. La única gran diferencia para estas personas, a nuestros oyentes y a nuestros seguidores, videntes, es que en Estados Unidos hay equipos que, aunque no son profesionales, cohabitan, por decirlo de alguna forma, y compiten contra esas academias profesionales. Esa sería la única gran diferencia, porque entiendo que las academias profesionales juegan contra academias profesionales, ¿no? O sea, Puebla contra Tijuana, América contra Santos, y ya está. Sí. No es que estas academias privadas pueden competir contra ellos, salvo algún amistoso o alguna cuestión excepcional, ¿no? Sí, no, lo único sería ya llegando al profesionalismo, que sería la tercera división, o sea, que ahí sí hay equipos de tercera división de otros lados, ¿no? Pero ya es otro tema, eso ya son. ¿Y en tercera división les pagan a los jugadores? Sí, según yo sí. O sea, seguramente no es un sueldo competitivo, pero hasta donde yo tengo entendido sí hay una especie de pago. Y ahí está el por qué la influencia de los papás es diferente, ¿no? Porque ya en tercera división te pagan, entonces, pues, ¿qué vas a venir a reclamarme, compadre, si te estamos pagando para que juegues, ¿no? Entonces, ese creo que es la gran diferencia entre ambos modelos. Y bueno, ¿por qué este tema está resonando tanto en Estados Unidos, ¿no? Creo que tiene que ver muy bien, o mucho más, con el tema de la estructura, de cómo operan. Y en México es muy difícil que se dé un caso de este tipo porque la estructura y la operación son completamente diferentes a esto, ¿no? Entonces, creo que esto ejemplifica por qué en Estados Unidos tal vez es un tema mayor y a lo mejor en otro país difícil que sucediera, y en segundo lugar, pues es ajeno al modelo, ¿no? Pasa, yo creo que en otros países llega a pasar, por ejemplo, Argentina, que tengo un poquito de conocimiento, es lo que veo, escucho. También los papás, pero ahí se vuelve también un tema de necesidad, ¿no? Porque el fútbol es el escape económico. Entonces muchos niños desde chiquitos están con la presión de que tienen que llegar al profesionalismo, ¿no? Y también, no sé qué tanto los papás se involucren con los entrenadores, ahí sí no lo sé, pero sí pasa esa presión. Bueno, pero en Argentina también, si las barras van y presionan a los jugadores, entiendo, ¿no? Sí, el fútbol ahí. Sí, pero es diferente. No sean como Claudio Reina. Dejen que su hijo sea, si juega o no juega. Sí, la chance. Mamá, ya ni tanto Claudio. Que se divierta ya. Que la mamá, ya ni tanto Claudio. Los dos, ¿no? Que luego es eso, ¿eh? Hay veces, digo yo por experiencia en el club, hay veces que las mamás están más involucradas que los papás. Ándale, ya ponte un audio. Sí es. Haciendo amigos. Sí. Entonces. Lo va a escuchar un papá. No, al final del día creo yo que lo más importante es la academia y cómo se opera.
¿no? En este caso, en la academia a la que yo pertenezco, que no es profesional, nosotros cuando recibimos quejas, afortunadamente, y sí digo, y lo puedo decir abiertamente, en el club, siempre yo lo que les digo es, a ver, yo soy director, pero yo no tengo injerencia sobre lo que haga el entrenador. Mientras el entrenador cumpla con los entrenamientos y con la currícula que tiene que seguir, más no puedo hacer. Yo no pongo ni quito jugadores, ¿no? Sí, exacto, él elige quién juega y él elige a quién corta, ¿no? Hay papás que nos preguntan, oye, échame la mano, es que quiero que juegue. Y le digo, bueno, ¿qué te dijo el entrenador? No, pues el entrenador me dijo que no le ve y que mejor vaya a otra academia para que juegue más. Porque eso creo que lo dijo Luis Enrique hace poco, ¿no? Hay que buscar esas academias donde pueda jugar tu hijo. O sea, no quieras tenerlo a fuerza en un equipo donde pues, te están diciendo que a lo mejor, no necesariamente que no sea lo suficientemente bueno, sino que a lo mejor las condiciones, el entrenador busca otra cosa, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, hay que buscar ese equipo donde pueda jugar. Y bueno, yo eso es lo único que puedo decir. O sea, cuando a mí me han llegado a hacerlo, te digo, me imagino que tendrá que ver la academia aquí con nosotros. Afortunadamente nuestro director dice, cada entrenador es independiente, él escoge a su equipo y nosotros lo vamos a juzgar con base a que siga la currícula, es decir, que sus sesiones de entrenamiento estén bien hechas, que tengan un contenido táctico, un contenido técnico, didácticas. Y bueno, después están los equipos competitivos, que ahí sí, no solamente es eso, sino el resultado, ¿no? Entonces, imagino que habrá otras academias donde sí los directores dicen quién juega y quién no juega, ¿no? Sí, no puedes meter las manos a fuego por nada. Ni que todos son buenos, ni que todos son malos. Entonces, por eso digo, entiendo cómo se puede dar este tema y por eso ha causado gran revuelo. Y a lo mejor en México esto no suena tanto, ¿no? Hasta dicen, chis, que hace un papá ahí metido, ¿no? Pero bueno, son las cosas extrañas del fútbol norteamericano. Creo que acá lo más cerca que podremos llegar a tener es que el Chaco se meta con el Chaquito. Y sí. Pi, ¿ibas a comentar algo? No, nada más, bueno, de lo que sea del contexto de los niños, eso que decía Luis Enrique, creo que eso en general pasa en todos los niveles, ¿no? ¿Cuántas veces ha habido jugadores profesionales que llegan a México, no la rompen, pero van a otra liga y la rompen? O jugadores, apenas, creo que ya lo comenté aquí alguna vez, escuchaba la historia de Camoranesi no debutó en primera en México, no debutó en Argentina, tuvo que regresar y así, y de repente empezó a dar saltos, terminó explotando en Italia, ¿no? Y terminó siendo campeón del mundo, sí, además. Exacto. Entonces, o sea, hay muchos jugadores que son así. O sea, ¿cuántos jugadores llegaron de segunda, tercera división de otros países? Bueno, ahorita los de Pumas trajo unos cuantos jugadores de la cuarta división de Brasil, ¿no? Y le pegó a alguno, ¿no? Pero así pasa, el contexto es muy favorable. En todos los niveles pasa el contexto, y sobre todo en el fútbol, es muy importante, ¿no? Siempre, aunque tenga muy buenas condiciones un jugador o un chavito, igual en el lugar donde está igual no es el mejor contexto para que se desarrolle. Para nuestros amigos de León, de que les pregunten por Germán Cano, ¿no? El León nomás no, y la está rompiendo en Sudamérica. Ormeño. Para que Diego se ponga loco con sus chivas. Purificadas, chivas purificadas. Muy bien, pues creo que ¿quieren hacer algunos comentarios finales, Pillo? Lo único que ya, no lo leí, no me quedé con la duda. Me quedé en que Berhalter está separado, ¿no? O ya está... Sí, es que terminó su contrato el 31 de diciembre. Entonces, pues estaba en proceso de renovación. Y hay una investigación por el momento sobre todo lo ocurrido. Entonces, pues sí. No lo han... Era mi única duda. Uh-huh. Pero ya hay un entrenador en Estados Unidos que va a correr los entrenamientos para la primera convocatoria. Exacto. El campamento, ¿no? Sí, porque juegan ahora a finales de febrero, a finales del mes juegan de enero. Sí, todo apunta a que no va a regresar Berhalter, porque es un tema muy delicado, ¿no? Y creo que Estados Unidos cuida mucho eso, y especialmente la selección de Estados Unidos de mujeres han empujado mucho el tema de los derechos de género, equidad de género y todas estas cuestiones. Entonces, creo que haya sido un incidente que se haya resolvido relativamente rápido, que están casados, que está ya resuelto, yo creo que va a ser muy complejo que lo dejen. Sí. Se queda Anthony Hudson, que era el asistente. Sí, no. Sí. O sea, yo también creo que va a quedar en que no regrese, nada más la duda, era mi duda, ¿no? Que si ya había terminado. Yo también sabía de la investigación, nada más que no sabía si ya había terminado. Uh-huh. Si habían tomado una determinación. Pues sí, hoy en día no es porque no está renovado, ¿no? O sea, no se le renovó, su contrato expiró, entonces no es. Sí, es correcto.
Entonces, habrá que ver qué va a suceder. Ahora sí que, si yo tuviera que apostar, yo apostaría que no lo van a dejar regresar. No sé ustedes qué opinen. No, yo creo que tampoco. Yo digo que sí. Pero también es un tema delicado del otro lado, ¿no? O sea, porque... Es que es un tema muy complejo. Por lo de los papás de Gio, ¿no? La influencia y que lograron que un entrenador se fuera, ¿no? Sería sentar un precedente peligroso, ¿no? Exacto. Eso, exactamente. Sí. Muy bien. Ya les avisaremos. No, nada más que le daremos seguimiento puntual a este tema cuando se haga el anuncio oficial y saber qué es lo que realmente sucede. Pero sí, o sea, creo que cualquiera de las decisiones va a sentar un precedente peligroso. Si lo mantienen, creo que puede que haya mucha presión externa a Berhalter por toda la situación y el contexto. Si lo remueven, sienta un precedente complejo. O no regresa Gio en la selección. Es correcto. ¿Y qué va a pasar con Claudio Reina, ¿no? Pues sí, habrá que esperar. Se puso buena la novela ahí con nuestros vecinos del norte. Chicos, pues ahora sí no me queda más que agradecerles. Pillo, muchísimas gracias por estar hoy. Gracias a ustedes también. Fer, gracias. Saludos, un abrazo, cuídense. Y bueno, cualquier comentario que nos quieran dejar, si nos equivocamos con la historia, si ustedes tienen más teorías de la conspiración, pues déjenos un comentario, regálenos un like, síganos si es que nos están siguiendo. Y bueno, también síganos en todas las redes sociales, estamos con La Pizarrita MX y nos estaremos escuchando la próxima semana. Muchísimas gracias, adiós.